La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, Extensión Bogotá, les da la bienvenida a una nueva temporada de Elementos de Juicio, en la que trataremos temas de actualidad nacional e internacional. Luego del ataque del que fue víctima la revista satírica Charlie Hebdo, el cual fue perpetrado por un grupo de extremistas islámicos y en el que fueron asesinados periodistas y dibujantes, vale la pena ahondar en el significado de la libertad de expresión y cuáles son sus límites. El pasado 7 de enero, la sede del semanario satírico Charlie Hebdo sufrió un atentado en el que murieron 12 personas. Este hecho constituye uno de los más serios ataques terroristas atribuidos a un grupo extremista islámico, no por el número de víctimas fatales, sino por el crudo mensaje generado tras él. Hacia el mediodía del miércoles 7 de enero, mientras dibujantes y periodistas de la revista satírica se encontraban reunidos, ingresaron a la sede de la publicación 2 hombres fuertemente armados. Preguntaron por Char, el director, y dispararon una ráfaga que acabó fulminantemente con su vida. Mientras asesinaban con sangre fría a los otros 11 periodistas y dibujantes, gritaban «Alá es grande». En su huida, acabaron con la vida de 2 policías, irónicamente uno de ellos de origen musulmán. A partir de ese momento, se generó la más cruenta persecución que se conoce en la historia reciente de Francia, con más de 80.000 uniformados. Al día siguiente y en medio de esta operación que mantenía en vilo no solo al país galo, sino al mundo entero, se produjo un tiroteo al sur de París, en el que murió otro agente de policía y una más resultó gravemente herida. Inicialmente se informó que este había sido un suceso aislado, pero pronto se confirmó que no era así. Francia estaba bajo ataque. El viernes 9 de enero, Ahmedi Coulibaly, el presunto atacante de los 2 policías y su novia, se atrincheraron en una tienda judía, tomando varios rehenes, al tiempo que los hermanos Kouachi, a quienes se les atribuye el ataque a Charlie Hebdo, hicieron lo mismo, pero en un edificio cercano al aeropuerto Charles de Gaulle. Tras varias horas de tensión, ambos episodios terminaron y los secuestradores fueron abatidos, al igual que algunos de los rehenes. El saldo final de estos 3 días de terror para Francia y para el mundo occidental es de 19 personas muertas y 11 heridas de gravedad. El mensaje de los terroristas era claro y estaba dirigido no solo a la revista satírica, sino a todos los medios de comunicación del mundo. Cualquiera que se atreva a caricaturizar al profeta musulmán será castigado. Pues en 2006, Charlie Hebdo publicó unas controversiales caricaturas de Mahoma, que generaron disturbios en el mundo musulmán, y en 2011 su sede fue incendiada, al parecer, por activistas islámicos. Sin embargo, esta revista no se declaraba islamófoba, y así como aparecían en sus publicaciones caricaturas de Mahoma, también lo hacían de todos los poderosos del mundo, principalmente líderes políticos y religiosos. Estos hechos nos generan una pregunta: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y cuáles son sus límites? Una de las manifestaciones más claras y evidentes de la existencia de una verdadera democracia y de un auténtico Estado social de derecho es que la libertad de expresión se pueda ejercer, que exista, que verdaderamente sea respetada, que cuando una persona, por los medios de comunicación o mediante cualquiera otra de las manifestaciones existentes para que exprese sus opiniones, sus conceptos, sus criterios, quiera hacerlo, lo pueda hacer. Y que eso no sea sancionado, que no sea censurado. Pero todavía más, una persona no puede ser sancionada con la muerte por el hecho de expresarse, por el hecho de criticar, por el hecho de burlarse inclusive de alguna institución. Es que realmente todas estas manifestaciones del pensamiento deben tener un canal en el seno de la sociedad para que la sociedad las reciba y las reciba sin que haya una consecuencia negativa para quien se expresa. Sin embargo, la libertad de expresión tiene sus límites, porque puede haber conflictos de derechos. Es muy factible que una persona, sobre texto de la libertad de expresión, ofenda a otra, la agravie, la calumnie,
o revele elementos propios de su intimidad. Y como el derecho a la intimidad y el derecho a la honra y al buen nombre también son derechos fundamentales, en el momento en que se produce un choque, es necesario que se busque algo que la Corte Constitucional colombiana ha definido como el equilibrio entre derechos. Ese equilibrio es imposible si se consideran los derechos absolutos. Si sobre pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, se calumnia a una persona, hay una responsabilidad que desde luego tiene que ser posterior. No puede haber censura, pero el daño que se ha causado a la otra persona no puede tampoco quedar por fuera del imperio del derecho. Por eso, precisamente, cuando algo se dice sobre pretexto de expresión o de información que puede causar daño a derechos fundamentales de otras personas, hay unas soluciones en el respectivo sistema jurídico. Puede haber consecuencias de carácter penal en algunos casos, cuando el agravio es demasiado grave, o puede existir una posibilidad de responsabilidad civil, económica, patrimonial. Todo eso lo establecerá cada sistema jurídico y no todos los sistemas jurídicos son iguales. Lo que debemos decir, sin embargo, es que quien ejerce la libertad de expresión, en el entendido de que es una libertad relativa, sin embargo, no puede ser sancionado mediante la violencia. Para eso existen canales institucionales y jurídicos, para deducir responsabilidad posterior. En Francia viven unos 6 millones de musulmanes, inmigrantes, nativos, provenientes de las excolonias y otros que son franceses desde hace muchísimas generaciones. Sin embargo, el sentido común europeo asocia a Islam con extranjero. Estigmatizados, con una integración incompleta que Europa no ha podido resolver, los musulmanes no tienen hoy una fuerza política que los represente. La estigmatización del Islam después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y de fenómenos como Al-Qaeda, el Estado Islámico y Boko Haram, así como los efectos del discurso del choque de civilizaciones, materializado en las intervenciones militares occidentales en Medio Oriente, se combinan entre la población musulmana, con una integración incompleta, una brecha social en constante crecimiento y una sensación de no pertenencia, de no inclusión, que los estados europeos no han podido resolver. Los jóvenes de los suburbios, entonces, viven con la amenaza del desempleo, el hostigamiento policial y la desconfianza de una sociedad que no los considera franceses de pura cepa. Los discursos xenófobos de la derecha, que asocia a la inmigración con el terrorismo, y los males económicos de los franceses, y la necesidad de los partidos tradicionales de asegurarse que sus votos no se dirijan hacia esa derecha, no hacen más que profundizar esa situación. Mientras tanto, crecen en toda Europa los movimientos abiertamente xenófobos, anti-inmigración y principalmente antimusulmanes. La primera visión que puedo tener como punto de vista extranjero es que hay muchísima gente del mundo musulmán en Francia y en la ciudad de París, que es una ciudad alrededor de unos 3 millones de habitantes, pero con todo el arrondissement, con toda la aglomeración es 12 millones. Sucede, y lo hablamos con otros compañeros extranjeros, que uno está en el metro de París en cualquier estación y no hay casi franceses, hay más que todo extranjeros. Uno podría no sentirse en Francia perfectamente en una estación de metro, pues que es el sistema de transporte masivo. Eso ya indica mucho. Y hay muchas personas, sobre todo pues uno es hombre y uno mira más a las mujeres en el sentido de este tema de las faldas largas, de la burka, el velo, aunque eso también es interesante verlo, porque la burka fue prohibida, el velo fue prohibido, y yo no entiendo muy bien, hay 4 formas de velo, hay una que es burka, velo, pero la Corte Europea de Justicia suspendió la prohibición que Francia había hecho para las mujeres, para el uso del velo. Esto pues ya indica que es un poco una guerra silenciosa contra la religión musulmana. Uno podría decir que en nada afecta el velo de las mujeres al Estado francés, pero el Estado francés, basándose en su
condición de Estado liberal y Estado en el que se han desarrollado los derechos humanos y sobre todo todas las libertades que vinieron a darse con el Estado moderno. Y es que ellos dicen que eso va contra la seguridad y precisamente la seguridad del pueblo francés. Entonces digamos que hay una ponderación entre libertad religiosa en el suelo francés y seguridad. Entonces para Francia fue mejor la seguridad. Para el Estado, para la Comunidad Europea, en cabeza de la Corte de Justicia Europea de Justicia, dijeron no hay nada le afecta que estas personas usen el velo. Entonces, bueno, ahí ya digamos que hay una batalla jurídica por una prohibición religiosa. Contra el pueblo musulmán yo creería que es una xenofobia hipócrita, digámoslo así. Esta mañana escuchaba a Thomas Piketty, que es francés y hace una obra del Capital en el siglo XXI, una obra económica. Decía precisamente que Francia es un país demasiado hipócrita, él siendo francés mismo lo decía, porque no es posible que digamos que hay mucha libertad, pero vuelvo al caso del velo, que no lo podamos usar por seguridad al pueblo francés. Yo creo que hay una hipocresía enorme en ese tipo de libertades. Es decir, tú tienes libertad de expresarte, pero yo te voy a decir cómo debes expresarte. Así yo creo que funciona el Estado francés en muchísimas cosas, en la libertad de empresa, en la libertad religiosa, en la libertad de expresión. Entonces yo creo que si esas limitaciones a la libertad, condición sine qua non, eres ser humano, al ser limitadas ya está siendo un poco xenofóbico, si uno lo quiere interpretar en el sentido extremo. Xenofobia no es solo insultar a los franceses, a los extranjeros, disculpen, es precisamente tratar de limitarle el acceso a ciertas cosas, y yo sí lo he visto en rumanos y en musulmanes, sobre todo lo que llamamos algerinos y árabes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gracias por esta generosa invitación para hablar de los temas candentes del mundo de nuestro tiempo y los temas dulces. A ver, el Islam es una civilización universal. Somos 1.800 millones de creyentes en el mundo, seguidores de esta civilización. La Tierra tiene 7.100 millones de personas más o menos. Esto quiere decir que una de cada 4 personas es un musulmán. Las Naciones Unidas tienen 197 naciones, forman parte de lo que es la Asamblea de Naciones Unidas, la Asamblea General. Bueno, los países musulmanes son aproximadamente 57 países. Esto quiere decir que cuantitativamente el Islam es más de una cuarta parte de los miembros de Naciones Unidas. Lo que sorprende es que para ser una cuarta parte de la humanidad y más de una cuarta parte de los miembros de las Naciones Unidas tiene muy poco interés o ha despertado poco interés en la academia, en los medios de comunicación. Esto era el fenómeno del Islam, objetivamente, ¿no? Porque desafortunadamente lo que se transmite de esta civilización son temas oscuros y confusos, pero no es la realidad mundial. Hay que recordar que la civilización islámica gobernó el mundo y fue la vanguardia de la civilización universal siglos octavo, noveno, décimo, 11, 12 y 13, es decir, durante 5 o 6 siglos estuvo a la vanguardia del conocimiento en los temas filosóficos, la cultura, la política, las artes, en general, en todos los temas y los temas teológicos. Sorprende el poco espacio que tienen los centros académicos. Sorprende, por ejemplo, que en las universidades europeas y en Estados Unidos hay cátedras especializadas sobre el mundo musulmán, en las carreras de ciencia política, de economía, de filosofía, de arte, de teología, bueno, de todo, en muchas disciplinas. Pero en América Latina y en nuestro país merecen muy poca atención. El Islam es una religión monoteísta que adora exclusivamente a Alá. Tuvo su origen en las enseñanzas del profeta Mahoma, las cuales están recogidas en el Corán. Se caracteriza por respetar 5 pilares fundamentales: la profesión de la fe, la oración ritual 5 veces al día y el viernes en la mezquita, el ayuno durante el mes del Ramadán, la peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida y la limosna. Los sectores musulmanes moderados aseguran que el Islam no respalda el terrorismo bajo ninguna circunstancia. El terrorismo está en contra de todos los principios del Islam.
Si un musulmán realiza actividades terroristas, no está siguiendo las enseñanzas del Islam, simplemente está usando el nombre del Islam para su provecho político o financiero. El Islam tolera otras creencias religiosas y la ley islámica protege el derecho de otras minorías. La ley islámica también permite a los no musulmanes establecer sus propios tribunales, los cuales aplican las leyes familiares concebidas por otras minorías. Entonces, ¿cómo se puede explicar el ataque al semanario francés en nombre de una religión que rechaza cualquier acto terrorista y por el contrario tolera otras creencias y protege a minorías? A ver, existen muchos estereotipos y falsos estereotipos sobre la civilización islámica, sin ningún fundamento ni filosófico, ni histórico, ni doctrinario. El tema de los suicidas es un asunto reciente por el conflicto árabe-israelí o por las invasiones de algunas potencias al Medio Oriente. Es un fenómeno realmente muy nuevo, pero realmente en la historia, a través de la historia del Islam y la ortodoxia islámica siempre cuestionó este tipo de métodos, aunque eso no quiere decir que los mártires no sean importantes. Los mártires son importantes en todas las culturas. Todos los himnos nacionales le rinden culto a los mártires, todos los países y culturas le rinden culto a los mártires. De hecho, la historia del cristianismo es la historia de un mártir, llamado Jesús de Nazaret, un profeta del Islam, también un profeta de Dios, ¿sí? Y nuestro propio himno nacional de Colombia dice: recaute en San Mateo en átomos volando. O sea, más apología del mártir no puede existir. En todas las culturas existe el tema del mártir. Por supuesto, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿quién es realmente el agresor? O sea, ¿cuántos ejércitos musulmanes hay invadiendo Europa, o Norteamérica, o América Latina? ¿Cuántos ejércitos hay? No he encontrado ninguno. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos ejércitos hay occidentales en el mundo musulmán a más de 15.000 o 20.000 kilómetros de distancia de su casa? Pues son muchos. Entonces, claro, se ha dado la idea de que el agresor es el mundo musulmán y que el agredido es el mundo occidental. Eso no quiere decir que no hayan fanáticos y locos en el mundo musulmán, como lo hay en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Eso ha existido en todas las épocas. La pregunta que se está haciendo el mundo hoy es: ¿qué está pasando que muchos jóvenes y algunas ideologías han salido de control? Y aquí hay un tema que requiere pues cierto estudio académico serio. Realmente, si la segunda religión de Europa es el Islam y todos fueran terroristas, pues no existiría Europa. Imposible. Lo que quiere decir que es un 0,01% de los que están dedicados a colocar bombas, a perseguir, a matar, etcétera, como lo hemos estado viendo. Pero hay algo que sorprende, y es ver a muchos europeos y norteamericanos convertidos al Islam ahora, convertidos en mercenarios, atacando y matando gente en Siria, Irak y en el Medio Oriente. Entonces surge otra contradicción, que son más los yihadistas y mercenarios que se están exportando de Europa y de Norteamérica al Medio Oriente que del Medio Oriente a Occidente. O sea, el mundo es a la inversa. Entonces surge una inquietud. ¿Qué es ese Islam negativo, siniestro, fanático, sectario, ¿sí? Que persigue, que mata, que lo están mostrando como si fuera todo el Islam? Y no es así. Y aquí hay una culpa, un mea culpa de todos, de Oriente a Occidente, de las potencias occidentales, del mismo mundo musulmán. El verdadero Islam ha sido eclipsado y ocultado por una ideología que se llama el wahabismo, salafismo o takfirismo. Esta es una ideología que surgió realmente en Arabia Saudita, en lo que es Arabia, en el siglo XVIII. Mientras el Occidente vivía la Revolución Francesa, la Ilustración, el siglo de las luces, el siglo de Voltaire, allá en Arabia, especialmente en Arabia, surgía un movimiento pietista, aparentemente muy religioso, llamado el wahabismo, que quería decir que era el Islam más puro, más puritano. Ese tipo de salafismo, wahabismo, ha sido exportado realmente por Arabia Saudita, por Qatar, Kuwait y algunos Emiratos Árabes a Occidente, y el mundo occidental cometió un error, y fue que detrás de los petrodólares de los reyes del Medio Oriente estaba llegando una ideología contraria a la historia de la civilización islámica, es decir, contraria a ese mundo islámico que se llama sunita, chiita o sufi, es decir, un Islam distorsionado. Entonces resulta que el Islam que terminó legitimando Occidente era el Islam más oscuro, más sectario, más fanático, que es el que están exportando estos reyes y que es el más nocivo, es decir, ese Islam que se opone a la filosofía, al arte, que se opone a la diversidad, al pluralismo, a un Islam ilustrado, a un Islam humanista. Ese es el problema que tiene Europa. Entonces, realmente, detrás del dinero de los saudíes, del dinero de los Emiratos, está llegando una ideología que es supremamente peligrosa. Esta ideología, que es el salafismo wahabismo, es el que da origen a Al-Qaeda, los talibanes, Boko Haram, el Estado Islámico, Al-Nusra, Al-Nur, todos estos movimientos terroristas que están destruyendo culturas.
No solo colocan bombas en las Torres Gemelas, o tumbaron las Torres Gemelas, o atacaron el Pentágono en Estados Unidos, o las bombas de Atocha, en la estación de Atocha en Madrid, o las bombas en Londres, o el reciente ataque terrorista a París. No, también matan a musulmanes en Pakistán, como ocurrió hace poco en Peshawar, donde mataron en una escuela más de 200 niños. Y eso ocurre en Nigeria, donde unos locos secuestran y violan mujeres. Es una locura total. Resulta que pertenecen a la misma ideología. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Occidente no se dio cuenta que esa ideología estaba siendo exportada a Occidente? Entonces, eso quiere decir que Occidente no ha podido ser selectivo. Es decir, Occidente, sin darse cuenta, terminó legitimando una ideología peligrosa. Y lo más terrible de todo es que esos grupos se presentan como muy pietistas y espirituales en Occidente, mientras sus jefes y sus grandes cabezas matan y persiguen cristianos y musulmanes en el Medio Oriente. No hay sentido para todo eso. En Elementos de Juicio tenemos la visión de expertos en la materia. Juristas, periodistas, estudiantes y religiosos nos dan sus puntos de vista acerca de este tema. Cuando uno vuelve a repasar el tema, obviamente no es el mismo impacto, pero de todas maneras siente uno una serie de sensaciones, experimenta uno unas sensaciones muy variadas y muy aburridoras todas, muy tristes, porque la primera impresión o la primera reacción es pensar que ¿por qué sucedió eso? Porque a unas personas, por muy insoportables que fueran, las tienen que matar, ¿no? Eso no se entiende, no se puede explicar de ninguna manera. Entonces, a pesar del paso de los días, y uno vuelve a ver las fotos de los compañeros, de los colegas muertos, y uno dice, ¿por qué esto no? Como decía una tía mía, ¿esto qué contiene? ¿No? Entonces, ahí uno se plantea muchas preguntas que por supuesto no tienen respuesta, ni solución, ni nada. Entonces es un asunto triste, doloroso, que por más que pasen los días, pues está ahí latente, y es incómodo y es triste, y le viene a uno la nostalgia, los recuerdos. Es una cantidad de sensaciones mezcladas, todas desagradables, ¿no? Rescatable tal vez la solidaridad que ha mostrado el público en general hacia el trabajo nuestro, de los que opinamos, de los caricaturistas concretamente. Aunque no falta el que trata de justificar o de explicar o de plantear ciertas motivaciones que, según ellos, fueron el detonante de semejante esperpento, ¿no? Yo pienso que allá creo que un poquito cruzaron el límite, ¿no? Porque hay libertad de expresión, pero hay que respetar a los demás. Es decir, que hoy en día yo creo que hay un problema general en el mundo, que piensan que el hecho que hay libertad de expresión y uno es libre de hacer, pero hay límites, hay reglas en la sociedad, hay modales. Si uno no puede hacer lo que quiera en el mundo, eso lo sabemos. Igualmente en la parte de expresarse, de hablar, uno tiene que respetar al otro, hay que tener mucha tolerancia en el mundo, que lamentablemente la falta mucho. Y si uno quiere expresar una idea o algo, pero que no venga a cuenta de los demás, sino a cuenta de humillar o despreciar o faltar respeto a los demás. No que yo, bajo de ninguna manera, justifico lo que hicieron los musulmanes, que yo quiero decir, los musulmanes, perdón, el grupo terrorista, lo que él hizo, y no creo que ninguno en el mundo, una persona normal, va a justificar que por falta de respeto hay que asesinar y matar sin saber quién, sin saber cómo. Obviamente que es algo, digamos, yo diría hasta animal.
Pero tenemos que hacer conciencia, yo quiero hacer un examen de conciencia y entender que hay que poner límites hasta dónde podemos expresarnos, porque también esto no pasa solamente a nivel religioso, sino pasa también a nivel personal, entre políticos y jugadores de deporte y cualquier cosa. Uno sobre el periódico, en el internet o en la página web se le permite escribir lo que quiera porque hay expresión, hay libertad de expresión y no creo que es lo correcto. Ese con respecto a lo que pasó allá, yo creo que no hay que alargar mucho con respecto a rechazo de la acción agresiva que hicieron allá del asesinato, que creo que cada persona, como dijimos, con los ojos en la cabeza entiende que es algo muy negativo y muy brutal. Estamos viendo una confusión de una secta que fue legitimada desde la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el último imperio islámico, que es el Estado otomano, en aras de destruir ese último Estado islámico, que es el Estado otomano, Inglaterra y Francia y Estados Unidos, pero especialmente Inglaterra y Francia, hacen alianza con los wahabíes salafíes y con estos reinos del Medio Oriente y con esta ideología, y legitiman esta ideología para poder combatir a este último Estado. Pues el problema ahora es mayor, porque resulta que legitimaron su propia destrucción, y eso es lo que hay que cuestionar. Entonces, ¿cómo enfrentar el problema? Y lo dijimos hace poco en una carta que le dirigimos al embajador de Francia y que nos recibió muy amablemente en su momento, un día después de los atentados terroristas. Visitamos y llevamos una carta al embajador de Francia. Occidente, para enfrentar esta oscuridad, necesita mínimo 3 temas centrales, 3 propuestas, tiene que desarrollar, 3 compromisos. Primero, tiene que decir a Arabia Saudita, a Kuwait, Qatar, a Emiratos Árabes, que aceptamos sus petrodólares en el Banco Mundial, que aceptamos sus petrodólares en el Fondo Monetario Internacional, que aceptamos sus petrodólares para reactivar la economía de Occidente, pero que no aceptamos su secta religiosa, su ideología religiosa, que es peligrosa. Ataca los valores de Occidente, destruye los mismos valores de la civilización occidental. Segundo tema fundamental, Occidente debe comprometerse en la defensa de un Islam del pluralismo, un Islam culto, un Islam del humanismo, un Islam ilustrado, un Islam que defienda la diversidad cultural y civilizacional de esa civilización, de lo que le ha hecho grande, la filosofía, el arte, la mística, la ciencia. Y otro tema fundamental, las Naciones Unidas y la UNESCO deben consagrar resoluciones que establezcan que Mahoma, Jesús, Confucio o Bochica o María o Fátima son patrimonio histórico y espiritual de la humanidad. ¿Eso para qué? Para legitimarlos y blindar a las sociedades de que no se pase olímpicamente la sagrada libertad de expresión a la injuria y la calumnia, que es lo que está pasando. Entonces, en Occidente, como podemos criticar a cualquiera, sin límites en algunos países, esto ha hecho que cualquiera se lance en ristre contra Jesús o María o Mahoma o cualquier gran paradigma de la historia de la humanidad que haya construido civilización. Entonces, como no hay límite a la libertad de expresión en algunos sectores del mundo, hay que colocar talanqueras. Y esas resoluciones de Naciones Unidas y esas resoluciones de la UNESCO son importantes para que los gobiernos, nuestros legisladores, puedan implementar en los códigos penales normas que protejan y den un límite a la libertad de expresión y que ataquen otros valores de otras civilizaciones. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Europa atacar o denigrar o insultar al rey de España o a la reina de Inglaterra es un delito que puede llevar multa o cárcel, pero se puede insultar a Mahoma o a Jesús? Sí, no hay equilibrio, porque seguro es muy respetada la reina de Inglaterra y el rey de España, pero hay valores que son patrimonio de toda una humanidad y de una civilización. Entonces yo no puedo insultar a Jesús en aras de la libertad de expresión o a Mahoma. Y por supuesto, al existir normas que limiten la libertad de expresión, le damos herramientas a los musulmanes moderados, a la sociedad moderada, de que ellos mismos enfrenten a los extremistas, no importa el origen de los extremistas. La Universidad del Sinú trae a Colombia al Dr. Martin Seligman, padre de la psicología positiva y la ciencia de la felicidad, el próximo 19 de febrero en el Teatro Pedro de Heredia de Cartagena. Para mayores informes, puede comunicarse al teléfono 784-0075 en Cartagena. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones
el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Sin embargo, es difícil plantear cuáles son los límites de la libertad de expresión. La libertad de expresión llega hasta donde la quiera ejercer quien la ejerce. A mí me parece que no se le puede poner ninguna talanquera. Y eso es una conquista esencial para lo que llamamos cultura de Occidente o cultura europea, a la cual nosotros pertenecemos. Y yo creo que no podemos dejarnos intimidar. Yo personalmente nunca había leído ese semanario. Nunca había tenido interés en leerlo. Sabía que ridiculizaba a Mahoma. Y yo, que no pertenezco a ningún tipo de creencia religiosa, yo que soy religioso, no veo con buenos ojos. Yo personalmente criticaría a un amigo mío que se burlase de Mahoma o de Jesús o de Zoroastro. Muchos amigos cristianos míos le rascan la barriga a Buda dizque por buena suerte. A mí eso me parece ofensivo. Yo creo que a los cristianos no les gustaría que un budista les rascara alguna parte del cuerpo, ustedes escojan cuál, a un crucifijo por buena suerte. Hay que respetar las creencias de los otros, pero yo no creo que un comentario o una caricatura irrespetuosa puede legitimar una acción barbárica como la que ha ocurrido en Francia o en Nigeria. Ese tipo de cosas son absolutamente inadmisibles. Y desde otro lado, tampoco podemos sacrificar la libertad de opinión. Yo creo que la libertad de opinar no debe tener límites. Incluso yo me he opuesto a que en Colombia sea delito en la llamada apología del genocidio, en una modalidad que consiste en que cuando uno haga apología de alguna creencia u opinión política que legitimaba los el genocidio, creo que ahí se estaba pensando primordialmente en el nacionalsocialismo. No hay nada más distante de mi visión del mundo desde el punto de vista político que el nacionalsocialismo. Pero si un nacionalsocialista en Colombia quiere hacer campaña política, yo defendería el derecho que tiene de hacerlo en las plazas públicas y también ante las cadenas de televisión. Lo que no podemos es sucumbir ante la amenaza de los que irrespetan esos principios. Humberto Eco decía en una colección de ensayos de él llamada A Pasos de Cangrejo, que en Bagdad pueden quemar iglesias, pero nosotros no podemos aquí quemar mezquitas, porque nos haríamos iguales a ellos. Es que si le ponemos límite no es libertad. La libertad con asteriscos o con letra menuda no vale, porque si nosotros pensamos que debe haber unos límites, entonces ¿quién establece los límites? ¿Un ministro? ¿El presidente? ¿Un juez? ¿Un fiscal? ¿El procurador? ¿Quién establece los límites? ¿Un policía? ¿No? Entonces, eso es como la virginidad. ¿Se tiene o no se tiene? No, una mujer no está un poquito embarazada o muy embarazada, o uno no es muy hermano o cero hermano, uno es hermano y punto. Y así pues uno no puede medir eso relativizándolo, porque ¿quién pone esos límites? ¿Quién define esos parámetros? Algo que yo considero gracioso a otra persona le puede parecer ofensivo, algo que a mí me parece molesto a otra persona le parece chistoso. De hecho, a uno como caricaturista le pasa mucho que hay personas que le hacen bromas pesadísimas y creen que uno se las tiene que aguantar porque uno es caricaturista, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de consideraciones que en todo caso no tienen que ver con la libertad de prensa. Si una persona con una caricatura acusa a alguien de un delito, de algún asunto que no tiene que ver con esa persona, pues ya eso no es una caricatura, sino una acusación. Y si es una acusación, pues eso tendrá una implicación jurídica, ¿no? Si dice algo molesto, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues contrate a alguien que le responda igual o que le responda más grave, pero
pero en el mismo plano. No se puede responder una idea con violencia, ni con agresión, ni con plomo, ¿no? Yo dije en esos días que a la pluma no se le puede responder con plomo. Y una cosa es el debate y otra es el combate, ¿no? Entonces uno no puede ponerle condicionamientos. El director del País de Madrid, en un acto que hicieron la semana antepasada, donde les rindieron homenaje a los de Charlie Hebdo, decían que él decía que cuando dos tipos llegan a una redacción a matar a la gente por lo que piensa, por lo que dibuja, por lo que fotografía, por lo que escribe, ahí no hay ningún tipo, no cabe ninguna pregunta, ni cabe ningún tipo de duda, porque el hecho de que se planteen esas cosas es empezar a darles alguna justificación a los autores. Entonces, simplemente yo no puedo decir, no, es que la caricatura es chévere, pero hasta, ¿no? O a mí me da, como decían muchos, y no, es que hay que pensar con ellos, pero es que no hay pero que valga. Entonces, no debe haber un límite. ¿Cuál es el límite? Yo creo que el límite es el que establece de manera muy natural la relación que hay entre el medio y los lectores. Si unas caricaturas son de muy mal gusto, o son muy violentas, o son muy absurdas, o son estúpidas, o son grotescas, o son chistosas, y todo, pues habrá un público que sea el que finalmente o apoye, respalde esa publicación comprándola, poniéndole publicidad y tal, o la rechaza y esa publicación se va al suelo, porque una publicación sin lectores y sin anunciantes pues no tiene ningún sentido, pero eso se da de manera natural así. Si nadie la lee, pues ya los editores se darán cuenta de que ya les tocó cerrar el chuzo, y así han dejado de existir cientos, miles de medios. Creo que otra vez el mundo tiene que aprender a abrir sus ojos y entender que hay que frenar todos esos movimientos que no tienen la tolerancia y no tienen el respeto al otro que piensa. Es decir, yo tengo muchas, estamos en muchas cosas desacuerdos con otras religiones, pero respeto al otro. Y le dejo que él diga lo que quiera, yo digo lo que pienso y podemos vivir en paz. Hacer caso a lo que yo mismo me dicto. Y eso es, cuando yo digo eso, estoy dentro de un régimen totalmente democrático. Si el régimen en el que yo estoy es democrático y yo lo acepto de esa manera y yo voto por mis representantes y esos representantes me dictan a mí que yo debo comportarme de esta manera, es porque yo lo estoy aceptando. Si yo no lo acepto, pues yo no elijo a este otro. Eso es una utopía, porque de todas maneras en poblaciones que no son educadas, pues eso se puede llegar a caer. Pero pensando en el caso extremo de que todos entendemos esa idea, pues la libertad va a ser esa manera de ver el mundo, ¿sí?, en el que yo puedo actuar hasta donde yo mismo me he dictado. No creo que haya más libertad que esa. Y la libertad de expresión puede ser, y digo yo, totalmente ilimitada. Y así me tenga que burlar de los dioses, de todas las creencias, yo preferiría siempre burlarme de los dioses con base en la libertad de expresión que tener que ir a matar con base en una ideología. Precisamente de eso se trata la libertad, de autorregularlo. Yo creo que cuando uno aprende a autorregularse no necesita que otros le den normas. Eso es básico. Así yo sea el más conservador o el más liberal, si aprendo a autorregularme, no tendría que pasar por filtros que vengan aquí a regularme. Por supuesto, como musulmán occidental, como musulmán libre pensador, como musulmán del trópico, yo soy un musulmán colombiano, condeno estos atentados terroristas contra un periódico, no tienen razón de ser, porque esto va contra la esencia del Islam. El Corán es muy claro al decir que no existe coacción en la religión. El mismo Corán dice, dialoga con los cristianos y gente de otras religiones y ideologías a través de la bella palabra. Si eso es a través de la bella palabra, mucho menos se puede utilizar la fuerza. Y el Corán es muy claro cuando dice lo siguiente,
aquel que matare a un hombre injustamente es como si hubiese matado a toda la humanidad de la tierra. Y aquel que salvare a un hombre es como si hubiese salvado a toda la humanidad de la tierra. Lo que quiere decir que ya no es una civilización de la paz, una civilización del amor, de la justicia. Y por supuesto, ustedes van a ver que las principales víctimas de esto que se llama el terrorismo ahora, curiosamente los primeros son los mismos musulmanes. Tras esa masacre, Francia y muchos países de Occidente salieron a las calles a protestar en multitudinarias manifestaciones. Mientras esto ocurría, una minoría alegaba que nadie decía nada acerca de los 2.000 muertos de la ciudad de Baja en Nigeria, que en otro ataque de fundamentalistas islámicos fueron quemados vivos. En una sociedad clasista, donde hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, y también de cuarta categoría, a mí no me extraña que haya también víctimas de primera, de segunda y de tercera categoría. En Colombia se movilizó todo el aparato estatal una vez que secuestraron al hermano de un presidente. Pero en cambio, cuando secuestran a unos policías rasos o a unos militares rasos, no hay movilidad. Entonces, lo que hay que recordar es que las víctimas de Nigeria son una manada de negritos, dirían, mientras que los otros son franceses. Y cuando uno habla de franceses, habla de víctimas de primera categoría. Eso no quiere decir que yo esté para nada legitimando lo que ocurrió en Francia, todo lo contrario. Me parece terriblemente reprobable, pero hay que movilizarse también para defender a las víctimas de Nigeria, a las víctimas del tercer mundo. Pero eso ocurre en todos los campos. Si uno ve, por ejemplo, el caso de las drogas en Colombia, estoy hablando ahora de los consumidores. En Colombia siempre son visibles, las personas de clases populares que andan consumiendo pegantes, los desechados de la fortuna, que algunos infamemente llaman desechables, ¿no? Esos sí se muestran como personas que han caído en el submundo de las drogas, que han perdido la brújula. Pero no se habla para nada del tremendo consumo de licor en todas las clases y particularmente en las clases altas, el consumo de anfetaminas y de un montón de drogas prescritas incluso por los psiquiatras. Entonces siempre hay unos invisibles y unos que se visibilizan, tanto entre los infractores como entre las víctimas. A mí me parece que todo esto hay que analizarlo con un criterio humanístico, donde entendamos realmente pensemos en el lema del Estado francés, égalité, igualdad. Así como tiene que haber libertad, tiene también que haber mucha fraternidad, pero también igualdad esencial de todos los seres humanos. Y que se entienda que tan doloroso es una víctima en Nigeria, un obrero, una persona perteneciente a una tribu en Nigeria, como un alto intelectual francés. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. Al-Qaeda, ISIS o Estado Islámico del Levante, Boko Haram, se han convertido en el nuevo terror mundial. Ahora el desafío de los países de Occidente es saber de qué manera pueden enfrentar este fundamentalismo creciente y tener certezas de la razón por la cual estos grupos se fortalecen cada día. Lo que está pasando en estos momentos no es una guerra entre Oriente y Occidente, entre el mundo musulmán y Occidente. Lo que estamos mirando ahora en Occidente es una guerra de Occidente contra Occidente. ¿Por qué razón? Porque está comprobado que el mundo musulmán ha convivido durante siglos con Occidente y con muchas potencias en relaciones económicas, políticas y culturales. Lo que se está presentando recientemente es un debate de otro orden, donde se legitimó a una secta religiosa peligrosa, como este salafismo, wahabismo, takfirismo, que invito a los académicos a investigarla más profundamente, ¿sí? Esta secta se ha dedicado a crear una cosa que se llama la occidentofobia, el odio a Occidente. Es decir, Occidente los acogió inmigrantes y ustedes van a ver que Europa está lleno de inmigrantes marroquíes, argelinos, turcos, egipcios, de África, etc. Sin embargo, resultaron odiando terriblemente a su propia casa, a la casa que los acogió y acogió a sus padres y a sus abuelos.
lo que no tiene ningún sentido. Entonces, el problema que existe es, en estos momentos, un conflicto entre esa secta que aceptó Occidente, con la que negociaron las potencias occidentales, especialmente Francia y Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y Estados Unidos después, y por supuesto el Islam libre, los pensadores libres. Y claro, el conflicto ahora es de otro orden. Tan de orden es el conflicto Occidente-Occidente, no Oriente-Occidente, como se quiere plantear una guerra entre civilizaciones, que esos mismos terroristas que se están exportando para combatir en Irak o Siria, están regresando a Occidente y están colocando bombas en Occidente. Es decir, el problema se volvió mayúsculo, es decir, engendraron un monstruo que ya está fuera de control. Y nos corresponde a todos, porque esto es una amenaza no solamente para Europa o Norteamérica, para América Latina. Yo mismo fui testigo de que hace un año fui al Líbano a unas conferencias en una universidad y hablé con varios centros académicos y culturales, y me pregunta un dirigente libanés que qué hacen latinoamericanos en los grupos que están contra el gobierno sirio, es decir, en estos grupos de Al-Nusra o el grupo de Estado Islámico, ¿qué hacen latinoamericanos aquí ya? Es decir, no se está hablando de América Latina, pero evidentemente hay una cosa que sí sorprende. En los últimos 3-4 años han pasado por Siria más de 230.000 mercenarios. 230.000 mercenarios, ejércitos completos, y son de más de 80 países. La pregunta es, ¿qué está haciendo nuestras fuerzas de seguridad en América Latina y Colombia, por ejemplo? ¿Y qué están investigando de quiénes están allá? Y lo más peligroso, después de que estén allá, ¿quiénes están regresando? Evidentemente estamos en problemas todos. O sea, esta es una enfermedad que a todos nos compete resolverla y curarla. Y por supuesto, este es un llamado que hago porque hay un principio fundamental que dice el Sagrado Corán, que dice lo siguiente, es un axioma que dice, y cooperarás en la bondad y la piedad. Y también decía el profeta Mahoma, el amor a la patria es parte de la fe. Está pasando algo muy grave que lamentablemente ya pasó hace 600 años en el mundo, que también había un movimiento que trató de imponer su religión al mundo, y también había asesinatos y había muertes, todas esas cruzadas que había, etcétera, etcétera. Yo creo que otra vez volvemos a la misma película hoy en día, en una forma un poquito más agresiva, yo creo, y también que hoy en día hay más medios para ver las cosas. Lamentablemente hoy ya no se termina y empieza con los judíos únicamente, sino con toda la cultura occidental, y prácticamente esos fundamentalistas no aceptan que haya otro pensamiento, como estamos relacionando anteriormente. Pero creo que aquí hay que aclarar algo muy importante. En cualquier sociedad hay personas que no aman uno al otro, siempre hay, lamentablemente existe el odio, y existe la venganza, y existe el celo, y existe la competencia, lo vemos, como dijimos, a nivel deportivo, a nivel político, a nivel profesional, siempre. Pero aquí hay un fenómeno muy diferente y creo que es mucho más peligroso. Nuestra religión nos enseña que el odio es algo negativo, pero es algo que se puede corregir, porque podemos explicar y aclarar la situación. Pero lamentablemente cuando el odio y la intolerancia y el celo y la envidia y todos esos defectos que un ser humano puede llevar están disfrazados por medio de una ideología, sea ideología religiosa o sea otra, lamentablemente es mucho más peligroso. ¿Y por qué? Porque uno que lo hace no siente mal. Yo no creo que la persona que degolla, el rebelde, como ellos lo llaman, y lo degollan con sangre fría, sienten algo. No creo. Es el señor tan famoso que siempre lo mencionan, el John, que degolla, el yihadista. Yo no creo que él siente algo, un sentimiento negativo, porque él siente que él hace la voluntad de Dios, supuestamente, que obviamente que no, pero que él piensa que lo hace la voluntad de Dios, y él hace todo lo correcto. Y la ideología es un disfraz muy bonito, pero lamentablemente muchas veces está disfrazando unas actitudes muy negativas, muy animales. Y allá es muy difícil. Nosotros ayer conmemoramos la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Y también allá pasó igual. Es decir, nadie va a decir, ningún nazi creo que pensaba que está haciendo mal,
porque piensan que está limpiando la sociedad y está purificando la raza alemana, etcétera, etcétera. ¿Y por qué? Porque vino por ideología. Y creo que es lo que está pasando hoy en día. Y como hay una falta de ideología en el mundo, lamentablemente, falta de valores y principios, porque hoy en día el mundo está muy egoísta, es decir, está muy concentrado en sí mismo, está muy concentrado en el materialismo y el avance y todo eso. Entonces, lamentablemente, quedó un espacio, llamamos un vacío, de ideología, y lamentablemente lo tomaron las personas negativas y están justificando sus acciones públicamente por medio de ideología, y lamentablemente utilizan el nombre de Dios antes de degollar, supuestamente que Dios le está dando el aval, digamos, ideológico, o el aval correcto sobre las barbaridades que están haciendo. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestra próxima emisión, en la que abordaremos un tema fascinante y que genera controversia: los derechos no humanos, los derechos de los animales.